Esta vez vamos a resolver algunos problemas de progresión aritmética. En este problema tenemos, dice, en un teatro tiene un auditorio de forma trapezoidal, tal como se muestra en la figura. Se puede observar que la primera fila tiene 20 asientos, la segunda fila tiene 22 asientos y la tercera fila tiene 24 asientos. Entonces podemos armar la progresión aritmética. En la primera fila hay 20, en la segunda hay 22, en la tercera hay 24 y así sucesivamente hasta la última fila donde hay 58 asientos. Ahora, me piden determinar la capacidad total de espectadores. Entonces, o sea, me piden ya la suma. Tenemos aquí la fórmula, primer término que ya lo sabemos que es 20, el último término que es 58, entre 2 por el número de términos. Pero no sabemos cuántos términos hay, entonces tenemos que usar la otra fórmula primero. El último término es igual al primer término más número de término menos 1 por la diferencia. El último término es 58, primer término es 20, más el número de términos menos 1 por la diferencia. Ustedes observarán que esta progresión va de 2 en 2. Entonces lo reemplazamos aquí. El 20 pasa a restar 58. El 2 va a pasar a dividir. Entonces esto va a salir 19. N menos 1 es igual a 19. Tenemos que n es igual a 20. Eso lo vamos a reemplazar en la fórmula de arriba. Entonces vamos a tener que el primer término es 20, el último término es 58, entre 2 por el número de término que es 20. Si nosotros lo resolvemos, esto nos va a salir 780. Entonces la respuesta sería que en total de asientos hay 780 asientos en ese auditorio. Pasamos al siguiente problema. Dice, un estudiante universitario visita diferentes ciudades de Europa como parte de un estudio de lenguas de ascendencia latina. Para ello piensa distribuir sus gastos de la siguiente manera. El primer día va a gastar 210 soles. Ese vendría a ser el primer término. Y luego va a ir disminuyendo sus gastos en 10 euros por día, o sea que el segundo término tendría que ser 200. Y así vamos a formar la progresión. Luego ya disminuyendo en 10 euros por día si el dinero debe alcanzar para 20 días. Que dure el viaje. ¿Cuánto dinero necesita llevar como bolsa de viaje? O sea, me piden hallar la suma. Entonces, pero sabemos que todo esto debe haber 20 términos. Muy bien, nos piden allá la suma. La suma de los 20 primeros términos va a ser igual. Ahora, nosotros hemos usado en el problema anterior esta fórmula, ¿verdad? Y lo voy a poner acá abajo, donde es el primer término más el último término entre 2 por el número de términos. Nosotros tenemos el número de términos que es 20. Tenemos el primer término que es 210, pero no tenemos el último término. Entonces podemos hallar la suma con esta otra fórmula. 2 veces el primer término más número de término menos 1 por la diferencia, todo esto multiplicado por el número de términos entre 2. Reemplazamos, esto sería 2 veces el primer término que es 210
más el número de términos, que es 20, menos 1 por la diferencia. Ahora la razón está disminuyendo, entonces esto es menos 10. Por el número de términos, que es 20. 20 entre 2. Esto va a ser igual. Esto es 420. Este es 19 por menos 10, menos 190. Y 20 entre 2 es 10. Y todo eso nos va a salir 2300. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuánto dinero va a necesitar? Va a necesitar 2300 euros. Pasamos al siguiente problema. Dice una pecera de vidrio sin tapa. Al medir las dimensiones de una pecera de vidrio con forma de ortoedro, esa es la figura, se observa que las medidas están en progresión aritmética. Se sabe que las dimensiones suman 24 y que el volumen de la pecera es 384. Acá el dato importante es que las medidas están en progresión aritmética. Entonces, vamos a suponer que este tiene longitud A, este tendrá que tener A más D y este tendrá que ser A más 2D. Está formando una progresión aritmética. Luego dice que la suma es 24. Entonces vamos a sumar. El primer término voy a sumar con el segundo término. Voy a sumar con el tercer término. Esto forma una progresión aritmética y esta suma es igual a 24. Estoy haciendo esta parte. Muy bien, entonces aquí hay 3A, hay 3D, eso es igual a 24. Puedo simplificar y me va a quedar que esto es A más D igual a 8. Muy bien. Luego dice el volumen de la pecera, pero ¿cómo hallamos el volumen de esta figura? Es multiplicando las tres dimensiones. Entonces voy a multiplicar A por A más D por A más 2D. Y esa multiplicación es igual a 384. Estoy haciendo esta parte de aquí. Muy bien, pero ya tenemos este dato, que A más D es 8. Entonces voy a reemplazar acá, esto vale 8. Y ese 8 que está a este lado va a pasar hacia el otro lado a dividir. Sería 384 entre 8. Y ese número nos va a dar 48. Ahora vamos a poner A. Y este A más 2D lo vamos a poner de esta forma. Vamos a poner que este sea A más D más D. D más D es 2D. Pero he formado que A más D, esa forma vale 8. Entonces esto sería A por 8, todo esto vale 8 de aquí, más D.
y eso es igual a 48. Entonces tengo dos ecuaciones, dos variables. En teoría podemos resolverlo. Muy bien, lo voy a poner para este lado izquierdo. Entonces, como a más d es igual a 8, tenemos que a es igual a 8 menos d. Luego voy a reemplazar en la ecuación que hemos tenido abajo. Tenemos que esto vale a y a vale 8 menos d. Lo voy a reemplazar aquí, 8 menos d, que multiplica a 8 más d. Y eso tiene que ser 48. Esto es diferencia de cuadrados. 8 al cuadrado menos d al cuadrado es igual a 48. De aquí obtenemos que d es igual a 4. Muy bien. Si d es igual a 4, entonces podemos reemplazar en la primera fórmula. Entonces, como a más d es igual a 8 y tenemos que d vale 4, entonces deducimos que a también vale 4. Entonces tenemos ya las cantidades. Entonces acá nos pide determinar la cantidad de vidrio utilizada en este diseño de pecera sin tapa. Entonces la cantidad de vidrio tendría que ser el área lateral más la base. Ya, eso ya lo dejo a ustedes para que ustedes lo puedan resolver. Pasamos a este problema. Es el problema 8 de su ficha. Entonces dice aquí los dos primeros términos de una progresión aritmética, ya son a menos b al cuadrado y a más b al cuadrado. Haya la diferencia se refiere a la razón aritmética y la suma de los 7 primeros términos. Muy bien, entonces primero vamos allá a la diferencia. Entonces ponemos la diferencia tiene que ser igual a la resta de dos términos consecutivos, o sea, a más b elevado al cuadrado menos a menos b elevado al cuadrado. Esta es una propiedad, pero si no se acuerdan, lo resuelven. Este sería al cuadrado, binomio al cuadrado, a al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces a por b menos al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b. Lo resuelves y nos va a quedar que la diferencia va a ser igual a 4ab. Muy bien, ahora nos piden la suma de los 7 primeros términos. Entonces, la suma de los 7 primeros términos va a ser igual. Como tenemos el primer término y tenemos el número de términos que es 7, vamos a reemplazar en esta fórmula. 2 veces el primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia por el número de términos entre 2. Esto va a ser igual 2 veces el primer término es a menos b al cuadrado
más el número de términos, que es 7, menos 1 por la diferencia, que ya lo hemos hallado, que vale 4ab. Todo eso que multiplica a n, que es el número de términos, entre 2. Ahora lo resolvemos. Esto es 2 veces en diferencia al cuadrado, al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b, más 6 por 4, 24ab, por 7 medios. Muy bien, ahora vamos a usar esta simplificación. Vamos a poner esto. Ya vamos a poner aquí observación. Si tú tienes una suma o resta, vamos a suponer que acá es 2x, esto es 4y, esto es menos 8, y yo quiero dividirlo entre 2. Yo puedo simplificar, sacarle mitad a todos, siempre y cuando, yo voy a sacar la mitad siempre y cuando todos tengan mitad. Entonces, yo puedo hacer esto. Y esto va a ser x más 2y menos 4. Eso mismo voy a hacer aquí. Este 2, voy a sacarle mitad aquí, voy a sacarle mitad y mitad. Entonces, esto me va a quedar al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab más ab por 7. Perdón, este es 24, 12. 12ab. Esto de acá va a ser 12ab, porque era 24. Entonces sería más 12ab. Ya, ahora seguimos resolviendo. Esto va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado más 10ab por 7. Ya ustedes lo multiplican. 7 al cuadrado más 7b al cuadrado más 70ab. Ese vendría a ser la suma de todos sus términos. Pasamos al siguiente ejercicio. Demostrar que la suma de los n primeros números impares es igual a n al cuadrado. Entonces el primer número impar es 1. El segundo número impar es 3, 5 y así sucesivamente hasta n. Luego sabemos que la diferencia es igual a 2 más 2. Entonces vamos a reemplazar. Nos piden la suma. Entonces tenemos, a ver, vamos a reemplazar en 2 veces el primer término más el número de término menos 1 por la diferencia por el número de términos entre 2. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual. En el primer término es 1. Número de términos, no sé cuántos términos hay, ¿no? Además, la suma de términos va a estar en términos de n. Número de término menos 1 por la diferencia es 2 por el número de términos entre 2. Lo resolvemos, 2 por 1 es 2. Este 2 va a multiplicar a cada uno. El
más 2 con el menos 2 se van a eliminar. Y me va a quedar 2n por n entre 2. Se elimina. Y la suma va a ser igual a n por n al cuadrado. Entonces así lo demostramos. Pasamos al siguiente ejercicio, el número 13. Dice, el primer término de una progresión aritmética es a menos 2. Entonces vamos a poner los datos. Primer término, a menos 2. La razón o la diferencia es igual a 2 menos a. La suma de todos sus términos es 10 menos 5a. Averiguar cuántos términos tiene. Ya, vamos a reemplazar, no tenemos el último término, por eso es que no vamos a usar esta fórmula tradicional. Entonces usamos la siguiente fórmula. 2 veces el primer término más número de término menos 1 por la diferencia por el número de términos entre 2. Esto va a ser igual. Reemplazamos 2 veces el primer término, que es a menos 2, más el número de términos que no sabemos, la diferencia o razón, que es 2 menos a, por el número de términos que no sabemos, y toda esa suma es igual a 10 menos 5a. Ya, entonces seguimos resolviendo. 10 menos 5a debe ser igual, esto es 2a menos 4, este 2 va a multiplicar a cada uno, más, y ahora esto va a multiplicar 1 por 1, este es 2n menos na menos 2 menos 1 por menos a es más a. Luego lo juntamos y reducimos. Pero hay otra forma de resolverlo, porque acá nos vamos a tardar mucho. Entonces, si los que se han dado cuenta, lo que pueden hacer es factorizar. Podemos factorizar. Y así vamos a ahorrar mucho tiempo. ¿De qué forma? Ven acá, este es a menos 2 y este es 2 menos a. Entonces nos conviene que esos factores sean iguales. Para eso entonces a este 2 menos a le voy a factorizar el signo menos, que se encuentra con este más y lo multiplica. Más por menos es menos. Entonces, al factorizarle el menos, este 2 menos a va a ser ahora, el menos a va a ser a, y el más 2 es menos 2. Entonces hemos logrado que el a menos 2 se repita y vamos a poder factorizar a menos 2 y me va a quedar 2, que es este de aquí, menos, que es este de aquí, n menos 1, n menos 1, así. Esto va a ser igual a menos 2 y este es 2 menos n más 1 por n menos.
¿Está bien? Ya, ahora vamos a ver si esto lo podemos bajar. No me permite, no va a faltar espacio. No importa. Entonces esto va a ser igual a 10 menos 5a. Y luego esto es... vamos a colocar 10 menos 5a igual a menos 2 por 3 menos n por n medios. Así. Muy bien, voy a necesitar espacio. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cortar esto. Ya. Y lo vamos a abrir una página, lo vamos a pegar acá. Ya, entonces teníamos que 10 menos 5a es igual a menos 2 por 2 menos n más 1 multiplicado por n medios. Entonces 10 menos 5a debe ser igual a menos 2 por 2 más 1, 3 menos n por n medios. Aquí yo puedo factorizar el 5 y me va a quedar 2 menos a. Entonces, si tú tienes una ecuación donde tú tienes dos factores que se multiplican, tú puedes simplificar. Así. Y me va a quedar que esto es esto de aquí. Pero para yo hacer eso, estos dos términos o factores tienen que ser iguales. Y no lo es. Entonces voy a factorizar acá el menos. Y lo voy a poner adelante. Sería menos 5 que multiplica a menos 2. Igual a menos 2 por 3 menos n por n medios. Entonces ahí voy a simplificar. Y me va a quedar menos 5 igual a 3 menos n por n sobre 2. Ese 2 va a multiplicar al menos 5. Me va a quedar menos 10 es igual a 3 menos n por n. Voy a multiplicar un menos a ambos lados de la igualdad. Multiplico el menos por menos 10 y me va a quedar 10. Multiplico el menos a 3 menos n y eso va a hacer que esto cambie los signos de dentro. O sea, menos n va a ser n y más 3 va a ser menos 3 por n. Muy bien. Ahora, si ustedes quieren resolver eso, esto sería una ecuación de segundo grado. O sea, n por n al cuadrado, menos 3n. Como es una ecuación de segundo grado, todo debe pasar a un lado. Factorizar por aspa simple y resolverlo. Yo les sugiero lo siguiente. Mejor vamos a descomponer el 10. El 10 es 2 por 5. Entonces, aquí vamos a comparar. El n podría ser 2. Si n es 2, lo voy a reemplazar acá.
perdón, n no puede ser 2, n tendría que ser 5. Si n es 5, vamos a reemplazar aquí y resulta que 5 menos 3 es 2, que es justo lo que está aquí. Entonces podemos deducir, por lo tanto, que n es 5. ¿Cuántos términos es? 5. ¿Está bien? Eso es muy importante, eso nos va a facilitar resolver los problemas y no tener que llegar a una ecuación de segundo grado. Muy bien. Vamos a pasar entonces al problema 14. A ver, dice, en una progresión aritmética de 6 términos, entonces los datos, n vale 6, el primero es 2, primer término es igual a 2, y la suma de todos ellos es igual a la mitad, y la suma de los 6 primeros términos debe ser igual a la mitad del cuadrado del número de términos, o sea, esto. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. A ver, tenemos que voy a copiar eso aquí. Muy bien, entonces, ¿qué fórmula voy a usar? No tengo el último término, entonces tengo que usar la otra fórmula, que es 2 veces el primer término más el número de término menos 1 por la diferencia multiplicado por n entre 2. Y eso debe ser igual a 1 medio de n al cuadrado. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es, podemos simplificar. Simplificamos un n. Simplificamos el 2. Luego reemplazamos los datos. Esto es 2 veces el primer término, que es 2, más el número de término, que es 6, menos 1, por la diferencia que no sabemos, igual a 1. Entonces esto es 4 más 5d igual a 1. Perdón, n. Nos queda aquí un n. ¿Y n cuánto vale? 6. Ya, n es igual a 6. Si nos había quedado una n. Luego este 4 va a pasar a restar al 6 y vamos a tener que esto es igual a 2. Entonces la diferencia es igual a 2 quintos. Muy bien. ¿Qué dice luego? Formar la progresión. Ya, eso ya lo pueden hacer ustedes. Tendrías que poner el término 1, luego sumas 2 más 2 quintos, que es 12 quintos, luego sumas otros 2 quintos, que es 14 quintos, y así, ya ustedes lo completan. Muy bien. Ahora nos vamos al siguiente. 17.
Los primeros términos de una progresión aritmética son menos 30, menos 19, menos 8. A hallar dos términos consecutivos de dicha progresión cuyas raíces cuadradas se diferencian en una unidad. Bueno, yo les sugiero, si nosotros lo hacemos con fórmulas, esto va a ser muy tedioso. Pero miren, si ustedes observan, esto es menos 30, este es menos 19, o sea, ¿cuánto es la diferencia? Va de 11 en 11, ¿verdad? Entonces el siguiente es menos 8, menos 8 más 11 es más 3, más 3 más 11 es más 14, 14 más 11 es 25, y más 11 es 36, y acá nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque observamos que la raíz cuadrada de 36 menos la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto nos va a dar? 1. Y eso es lo que nos piden, cuyas raíces cuadradas se diferencian en una unidad. Entonces, ¿cuáles son esos términos? Respuesta: entonces los términos van a ser el término 25, no, y es el 36. Esos son los términos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el sexto término y el séptimo término, que es 25 y 36. Muy bien, pasamos al problema 18. Entonces dice, construye una progresión aritmética de 5 términos, sabiendo que el tercero es 1 y la diferencia entre los extremos es 12. Como esto se trata de una progresión aritmética de pocos términos, yo sugiero que ustedes coloquen o armen la progresión de esta forma. Pones A, el siguiente término es A más D, el siguiente término es A más 2D, el siguiente término es A más 3D, hasta ahí cuánto vamos, vamos 4, y el último término A más 4D. Luego tenemos que A más D es 1, porque es acá el tercer término es 1, esto es 1, y eso será nuestra primera ecuación. Lo vamos a poner por aquí. A más 2D es igual a 1. Y luego tenemos una segunda ecuación. Dice la diferencia de los extremos, o sea, A más 4D. La diferencia es una resta, menos el primer término que es A, y eso nos va a dar igual a 12. Resolvemos, o sea, esto lo vamos a eliminar, y me va a quedar que 4D es igual a 12. 6 de la mañana. Entonces, D debe ser igual a 2 entre 4, 3. Muy bien, ya tenemos la diferencia que nos piden. Construye una progresión, ya tenemos de ella. Entonces, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar en cualquier ecuación. Vamos a hacer esta de aquí. A más 2D es igual a 1. Entonces A más 2 veces D es 3.
resolviendo a debe ser igual a menos 5. Muy bien, entonces ustedes ya arman. Entonces la progresión aritmética será el primer término es menos 5. A este le tienes que sumar d, que es la diferencia. Menos 5 más 3 es menos 2. Y así sucesivamente vas armando. Muy bien. Pasamos al problema 19. Los ángulos de un hexágono están en progresión aritmética. Y el menor mide 40, ya la medida de los demás ángulos. Pero para eso tenemos que saber cuánto es la suma de los ángulos internos de un hexágono. ¿Está bien? Para eso tengo que usar la siguiente fórmula. La suma de los ángulos internos de un polígono es 180 multiplicado por n-2, donde n es el número de lados. En este caso, como se trata de un hexágono, el número de lados es igual a 6. Entonces sería 6 menos 2. Toda esa multiplicación debe ser igual a 720. Entonces la suma es 720 grados. Muy bien, ahora, un hexágono tiene 6 ángulos. El menor mide 40 grados. Entonces, sería 40 grados. El segundo ángulo debería ser 40 más d. El tercer ángulo tendría que ser 40 más 2d. Acá van 3. El siguiente ángulo debe ser igual a 40 más 3d. Vamos a esperar que esto reinicie. Ya, a ver. Bueno, y así vamos a formar la figura. ¿Cómo vamos? Se ha parado, vamos a detener. Vamos a detenernos un rato. Vamos a poner. Ya, entonces el siguiente término es 40 más 3D. El siguiente es 40 y 4D. 40 más 4D. Y el último es 40 más 5D. Muy bien. Pero ya sabemos que la suma es 720. Eso quiere decir, ahora vamos a sumar 40, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 40, 240. Más D más 2D, 3D, 6D, 10D, 15D. Y eso debe sumar 720. Así. Muy bien. Ahora. 240 va a pasar a restar a 720. Debe
debe ser 80, 480. Y el 15 tiene que dividir. Entonces 480 entre 15. Y eso nos tiene que dar 32. La diferencia es 32. Ahí a la medida de los demás ángulos, entonces ya sabemos ya que el primer ángulo es igual a 40. El segundo ángulo debería ser 40 más 32, que es 72. El tercer ángulo vendría a ser igual a 40 más 2 veces d, o sea, 72 más 32, 104 grados. Todos deben tener grados hexagesimales. Y así sucesivamente van formando los demás ángulos. Muy bien, pasamos al siguiente. 23. En una progresión aritmética, el primer término es 3. Y la diferencia es 2. Averigua cuántos términos de esta sucesión hay que sumar para que el resultado sea 10.200. Entonces, la fórmula que vamos a usar, en vista que no tenemos el último término, tenemos que usar la otra fórmula. 2 veces el primer término más número de término menos 1 por la diferencia por el número de términos entre 2. Esto vale 10.200. Esto es 2 veces a1 vale 3, 2 por 3 es 6. Número de términos no sabemos. La diferencia es 2 por n entre 2. Podemos simplificar. Este 2 se va a eliminar con este 2 y con este 6. Tenemos entonces 10.200 debe ser igual a 3 más n menos 1 por n. 10.200 debe ser igual a n más 2 por n. No les sugiero formar la ecuación de segundo grado, sino más bien buscar dos números que multipliquen 10.200 y que tengan una diferencia de 2 unidades. Todo eso se ve al ojo, lo vamos a hacer en este lado. 10.200 es lo mismo que poner 102 por 100. Y esto debe ser igual a n más 2 por n. Entonces n es el menor, la cantidad menor, entonces le va a corresponder a 100. Entonces n más 2, 102. Por lo tanto, n es igual a 100. 24. La suma de los 18 términos, pero este es, el espacio no me va a alcanzar, lo vamos a hacer en otra hoja. Ya, lo vamos a hacer aquí. Ya, a ver, entonces dice la suma de los 18 términos de una progresión aritmética es 549. Ya, entonces vamos a poner los datos. La suma es igual a 549. Número de términos 18. Y el producto de los términos extremos, o sea, el primero y el último. ¿Eso qué significa? Si hay 18 términos, significa el producto
de los términos extremos, el primer término por el último, que es el término 18, eso debe ser igual a 280. Así. Calcula la diferencia de la razón de la progresión y el valor de esos términos extremos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar la fórmula de la suma de los 18 términos debe ser igual a 549. Entonces la fórmula que vamos a usar es 2 veces el primer término más número de término menos 1 por la diferencia por el número de términos entre 2 igual a 549. El término 1 no sabemos, entonces sigue siendo 2 a 1. El número de términos es 18, menos 1 es 17, 17 veces d, por n entre 2, igual a 549. Ahora, pero n vale 18. Entonces lo vamos a reemplazar aquí, le ponemos 18. 18 entre 2 es 9 y el 9 va a pasar a dividir a 549. Entonces 549 entre 9, 61. Entonces tenemos una ecuación y tenemos otra ecuación. Ya, eso lo vamos a dejar ahí, lo vamos a sombrear. Esta es nuestra primera ecuación. Y luego vamos a reemplazar en el lado izquierdo los datos. Primer término no sabemos. Pero el término 18 lo podemos colocar como el primer término más 17. Siempre uno menos que el número de términos que está acá. 17 veces d. Y eso es igual a 280. Entonces tenemos dos ecuaciones. Ahora, no me conviene reemplazar a uno, puedo despejar a uno y meterlo a la otra fórmula, a la otra ecuación, pero se va a complicar mucho. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué les parece si acá vamos a poner a su 1 más a su 1, esto es pues 2 veces a su 2 más 17 veces d, y esto es igual a 61? Entonces tenemos que a su 1 más 17 veces d es igual a 61 menos a1. Entonces tenemos que este factor de acá, que es este de aquí, es igual a 61 menos a1. Entonces lo reemplazamos. A su 1 es 61 menos a su 1 igual a 280. Tampoco les sugiero que lo multipliquen porque vas a formar una ecuación de segundo grado. Entonces, yo supongo que no están usando calculadora. Entonces, van a descomponer 280. Dos factores. Eso significa que vas a tener que agarrar 280 y descomponerlo. Le vas a sacar la mitad. Le vas a sacar nuevamente mitad. Mitad. Factores primos. Quinta. Séptima. 1. Entonces vas acá a multiplicar los números de tal forma que se pueda comparar con la forma que hemos tenido, o sea, esto de acá. Tenemos que comparar a esto. Entonces, ¿cuáles serán los números?
A1, 61 menos A1 debe ser igual. Entonces podemos juntar este 8 con este 7. 8 por 7 es 56. Entonces ponemos 56 por 5 o 5 por 56. 5 por 56 nos da 280. Entonces podemos decir que A1 vale 5. A ver, reemplazando aquí, 61 menos 5 da 56. Por lo tanto, el primer término vale 5. Y si el primer término vale 5, entonces lo vamos a reemplazar aquí. 2 a su 1 más 17D es igual a 61. Como no, A vale 5, entonces lo reemplazo y esto es 10. 17D es igual a 51, entonces tengo que D vale 3. Entonces, ahí, ¿qué nos pedían? Calcular la diferencia, ya que vale 3, y el valor de esos términos. Entonces ustedes ya pueden formar el término, la progresión. Primer término vale 5, 5 más 3 vale 8 y así sucesivamente. Muy bien, regresamos a los otros ejercicios. En este ejercicio, entonces, en una progresión aritmética, los términos que ocupan los lugares 3 y 5, término 3 más el término 5, deben de sumar 64. Luego tenemos los que ocupan el lugar 2 y 7, término 2 más el término 7 es igual a 70. El término 3 sabemos que es el término 1 más 2 veces la diferencia, más el término 5, que es el término 1 más 4 veces la diferencia, y eso debe ser 64. Eso significa que 2 veces a su 1 más 6D es 64. Podemos simplificar. Saco mitad, mitad y mitad, y tenemos que el primer término más 3D es igual a 32. Luego el término 2 es igual al primer término más D, más el término 7, que es el término 1 más 6 veces D, esto es igual a 70. Eso significa que 2 veces a su 1 más 7D es igual a 70. Entonces, lo que podemos hacer acá para relacionar esta fórmula y la otra fórmula que hemos obtenido, esta de acá, y esta de aquí, es hacer lo siguiente. Podemos hacer que 2A1 más 6D más D es igual a 70, ¿verdad? Pero todo esto es 2 veces 32. El 32 que está aquí. Más D es igual a 70. 64, D es igual a 70 menos 64, 6. La diferencia vale 6.
¿Qué me piden? Calcula la diferencia. Ya, pero necesita ahora el término 1 para poder hallar los términos de la progresión. Entonces lo vamos a reemplazar en alguna ecuación, a ver en cuál. En esta. Entonces, como a sub 1 más 3d es igual a 32, entonces voy a reemplazar a sub 1 más 3 veces d, pero d vale 6. Eso significa que a sub 1 más 18 es igual a 32. A sub 1 es igual, eso pasa a restar y tenemos que vale 14. Y entonces con eso ya ustedes pueden armar la progresión. O sea, eso significa que el primer término es 14, luego el d vale 6, que es 20, y así sucesivamente. Va sumando. Y este es el último problema de la ficha. Dice, en una progresión aritmética el último término es 2 más 7 raíz de 2, la razón es raíz de 2 y la suma de todos los términos es 16 más 28 raíz de 2. Ahí el primer término y el número de términos de progresión. Resulta que si nosotros lo hacemos con las fórmulas va a ser recontra tedioso. Entonces vamos a usar la creatividad. El último término es 2 más 7 raíz de 2. Pero como la razón es raíz de 2, acá lo dice, la razón es raíz de 2, entonces, y este es el último término, el término anterior va a tener que ser 2 más 6 raíz de 2. Porque la razón es raíz de 2, o sea, va aumentando raíz de 2, estoy tomando desde el último. Entonces, ¿cuánto suma hasta aquí? Estos dos. Estos dos va a sumar 4 más 13 raíz de 2. El término anterior a este sería 2 más 5 raíz de 2. Entonces, esos tres términos, ¿cuánto van a sumar? Van a sumar 6 más 18 raíz de 2. Pero nosotros queremos que sea 16 más 28 raíz de 2. Seguimos retrocediendo. Este sería 2 más 4 raíz de 2. Y hasta ahora sumaría 8, o sea, los cuatro términos, 8 más 22 raíz de 2. Luego vas a restar otro raíz de 2 y sería 3 raíz de 2. Y la suma de todos esos términos sería 10 más 25 raíz de 2. Sigue retrocediendo y esto es 2 más 2 raíz de 2. La suma de todos estos términos sería entonces 12 más 27 raíz de 2. Si tú sigues retrocediendo, esto es 2 más raíz de 2. La suma sería 14 más 28 raíz de 2. Si tú retrocedes una vez más, le quitas raíz de 2, te va a quedar 2. Entonces la suma sería 16 más 28 raíz de 2. Por lo tanto, que te piden allá el primer término y el número de términos. Entonces, por lo tanto, el primer término es igual a 2 y el número de términos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 términos. Muy bien. Se entregó también a la ficha de reforzamiento. Esto sí solamente voy a hacer dos problemas.
Dice acá el 9, tres números forman una progresión aritmética sabiendo que la suma del primero y el tercero es 20. Primer término más el tercer término es igual a 20. Primer término más el tercer término, pero el tercer término es a sub 1 más 2d, ¿verdad? Claro, si tú formas la progresión a, primer término, segundo término, a sub 1 más d, tercer término, a sub 1 más 2d. Entonces la suma del primero y el tercero es igual a 20. Lo sumas, simplificas y tenemos que el primer término más la diferencia es igual a 10. Pero justo esto es el segundo término. Acá lo vemos. Por lo tanto, 10 es la respuesta. Y el último problema, el tercer término de una progresión aritmética es 5, de 5 términos es 1, sabiendo que la diferencia entre los términos extremos es igual a 2. Ya, entonces el tercer término de una progresión aritmética es 1 y sabiendo que la diferencia entre los términos extremos. Ya, 5 términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término. El tercer término es 1. O sea, a más 2d es igual a 1. La diferencia entre los términos extremos, a más 4d menos a, es 12. Se elimina 4d es igual a 12, d es igual a 3. Reemplazamos en la ecuación. Entonces tenemos que a vale menos 5. Entonces vas a encontrar los términos. Primer término es menos 5, luego viene 5 más la razón, que menos 5 más la razón, que es menos 2, 1 y así sucesivamente. Muy bien, jóvenes, eso es todo.